Bueno, vamos a orar. Antes de comenzar, nos toca el capítulo 21 y, bueno, está Daniel. Sí, Daniel va a proyectar lo que vamos a estudiar. Ya, Señor, damos gracias por estos momentos, gracias por tu palabra, que tenemos este privilegio de estudiar, Señor, de encontrar el consejo sabio, Señor, que tú tienes para nuestras vidas. Y háblanos a nuestros corazones, danos la fuerza, Señor, para hacer tu voluntad. Y bueno, si hay alguien que en este momento tiene dolor, Señor, que a través de tu palabra, Señor, tú le traigas consuelo. Señor, gracias porque como dice tu palabra, nuestra ciudadanía, nuestro lugar está en los cielos contigo. Y ayúdanos, Señor, a caminar y estar siempre, Señor, en tus caminos. Gracias por estos momentos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a buscar en el libro de Hechos, en el capítulo 21. Por ahí dejé unas Biblias. Vamos a ocupar unos mapas que están atrás. Los mapas no son para colorear, sino para estudiarlo. Y el estudio es del capítulo 21 del versículo 1 al 40. Y el título del estudio es como un poco largo. Dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y esto está ahí en Romanos 14:8. El bosquejo del estudio lo dividí en 4 puntos que lo vamos a ver. Primero el viaje de Pablo a Jerusalén. Luego Pablo se reúne con Santiago. Pablo arrestado en el templo y Pablo se dirige al pueblo. Son 4 temas poco variados, pero vamos a tratar de unirlos. Cuando leemos no quiere decir que esto sucede día tras día. ¿Ah? Acá está escribiendo Lucas y está relatando y compaginando un poco la historia. No está toda la historia de la iglesia, como la vamos a ver, sino lo que Pablo quiere mencionar. Así que, como les dije, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. O sea que vivamos o que muramos, Pablo dice, somos del Señor. Somos su propiedad. Somos sus hijos. Y vamos a ver el primer mapa. Si puedes agrandarlo un poquito. Gracias. Mire, en el primer viaje, vamos a hacer un resumen. Esto duró aproximadamente de 1 a 2 años, del año 48 al 49, y Pablo recorrió alrededor de 2.250 kilómetros. En el segundo viaje, duró entre 3 años, del 49 al 52, y recorrió alrededor de 4.500 kilómetros. ¿Se puede subir al segundo viaje? Ahí está. Entonces, este viaje duró 3 años, del 49 al 52, y recorrió alrededor de 4.500 kilómetros. Y ahora, en el tercer viaje, lo que vamos a estudiar, ya Pablo está terminando este viaje, y duró aproximadamente 3 a 4 años, del 53 al 57, y recorrió alrededor de 4.300 a 4.350 kilómetros. Y lo importante de esto, que vamos a ver, en este viaje, en estos años, él escribió las cartas a Corintios, Romanos y Gálatas. Y cuando él habla con esta autoridad, es porque ya estaba escrito. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues si vivimos o morimos, somos del Señor, dice. Pero él ya lo había escrito en el libro de Romanos. O cuando da en Gálatas, habla sobre la ley. Esto él lo escribió y en su vida está siendo cumplida. ¿Qué más podemos decir? O sea, ¿qué motiva a Pablo a realizar estos viajes? No es llegar y decir, bueno, me voy 3 años, voy a hacer esto. ¿Quién lo está motivando? En Hechos, vamos a buscar en el capítulo 9, versículo 15 y 16,
está el motivo por el cual Pablo hace estos viajes. Y dice, el Señor le dijo, ve. Ahora, antes de leerlo, recordemos que Pablo tiene un encuentro con el Señor y él pierde la vista. Y el Señor le habla a Ananías, a un profeta, y le dice a un discípulo, incluso dice un discípulo, y que vaya a orar por Pablo, y él no quiere ir. Dice, no, pero este hombre anda persiguiendo a la iglesia, los lleva y los coloca para que los tomen presos. Y este hombre va, y el Señor le habla, le dice, el Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuando le es necesario padecer por mi nombre. Y lo que está mostrando aquí, lo que está diciendo, que Pablo iba a ser un instrumento ¿de quién? De Dios. Dios lo va a preparar. Y vamos a ver también algunas situaciones que vive Pablo. ¿Y qué más podemos, antes de entrar en el capítulo, que es importante señalar que del pueblo judío se desprende el cristianismo. Ellos eran judíos, tenían la ley, y a nosotros se nos dice gentiles. Pero el pueblo judío, ellos decían que el mundo se dividía en dos, los judíos y los gentiles, los que no eran judíos y que no practicaban sus tradiciones. Ahora eran tan celosos y cuando hablaban o se expresaban de algún gentil, dice que escupían el suelo sobre un gentil. Y a los gentiles, los judíos les decían perros. Era así el celo que tenían los judíos en contra de los gentiles. Entonces, por eso vemos esta pugna, pero sin embargo, la palabra empieza a cortar todas estas tradiciones, todas estas murallas que se habían construido. ¿Qué más podemos ver? Vemos que en el relato del libro de los Hechos, hay un reflejo de Cristo en Pablo, y yo les voy a mencionar algunas cositas. Es un paralelismo, pero impresionante cuando uno lo empieza a leer. Por ejemplo, tanto Jesús como Pablo. Bueno, el sufrimiento de Cristo fue redentor, el de Pablo no, pero hay situaciones que son muy similares. Por ejemplo, ambos fueron rechazados por su propio pueblo, arrestados sin causa, acusados por falsos testigos malintencionados, golpeados en un tribunal, víctimas de un complot para matarlos. Las personas clamaron a gritos su muerte. Jesús y Pablo pasaron 5 juicios, ambos. Jesús ante Anás, ante el Sanedrín, ante Herodes Agripa y 2 veces ante Pilatos. Pablo ante la multitud, ante el Sanedrín, Herodes Agripa II y ambos y ante 2 procuradores, Félix y Festo. Ahora, en ambos casos dice que las autoridades romanas declararon 3 veces inocentes a Jesús y a Pablo. Y cuando uno lo ve, es esto, Cristo reflejado en la vida de Pablo. Y es impresionante cuando uno lo empieza a leer. En Hechos 19:21 dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después recorrer Macedonia, Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y vemos que Pablo va a terminar su tercer viaje, pero en su mente quería ir primero a Jerusalén y luego a Roma. Pero cuando uno ve estos mapas, donde está en Macedonia, mejor va primero a Roma, le queda más corto. De Macedonia a Jerusalén hay 1.200 kilómetros. De Jerusalén a Roma hay 2.300 kilómetros. Pero él está siendo movido ¿por qué cosa? Por el Señor. El Señor le está hablando
y él va a lo desconocido. No sabe lo que va a suceder, pero lo único que está haciendo es escuchando la voz de Dios. Siempre y recordamos cómo uno conoce cuándo es la voluntad de Dios. Cuando usted siente paz en su corazón. Esa es la voluntad de Dios. Cuando tiene esa tranquilidad, Dios se le pone paz. Esta es la voluntad de Dios. Hechos 20:22 dice: ahora he aquí, legado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que haya y lo que me va a acontecer. Bueno, en estos mapas que estamos viendo, hemos visto cómo se propaga el Evangelio a diferentes lugares. Y el Señor le había dicho que debían ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y Pablo está haciendo esto, llevando el Evangelio, alcanzando a otras personas, y el Espíritu Santo está cambiando sus vidas. Y vemos que es totalmente distinto a las iglesias de hoy. Acá Pablo no andaba buscando un crecimiento, sino que su propósito era, ¿qué cosa? Llevar las nuevas de salvación. Ese es el propósito de la iglesia, no es otro, y lo repetimos siempre, que las personas puedan alcanzar salvación, que puedan acercarse a Dios, que su vida no ha terminado, sino que comienza en Cristo, que hay vida eterna, que Dios les ama, que Él es un Padre de amor misericordioso y que dio a sus hijos, ¿para qué? Para que tuviéramos perdón y pudiéramos ser sus hijos. Pero, por ejemplo, les voy a poner de algunos sistemas de crecimiento que tienen y que hoy se dan. Uno de ellos es el G12, y se los voy a mencionar. Este sistema nace en Colombia con el pastor César Castellón, y él recibe, igual como todos, una visión de crecimiento, donde 12 líderes de su iglesia buscan a otros 12 líderes y ya tienen que formar, es como una pirámide, 12 son 144, después son 144, cada uno busca 12 y así van creciendo, ya no son 140, sino que son 1720 y buscan este tipo de crecimiento. Ahora, es un sistema piramidal, no es una visión misionera, que van a un lugar y van a predicar el Evangelio. Este sistema es copiado del pastor coreano Yonggi Cho, y muchas iglesias fueron atraídas por este sistema. Pero ¿cuáles son? Este sistema tiene algunos pensamientos extraños, se los voy a mencionar. Pierden la sana doctrina, permiten falsas doctrinas, tienen un sincronismo religioso. ¿Y qué significa esto? Que las iglesias empiezan a tomar cosas paganas o otras y empiezan a tomarla dentro de su dogma de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia, no sé, en Haití, que es el vudú, toman la iglesia católica y forman una. Y ese es el sincronismo religioso. Y estas iglesias empezaron a tomar cosas extrañas. Por ejemplo, ¿qué más hacen? Ese es un sistema de control excesivo y tiene influencia sobre las personas, líderes autoritarios, mucha manipulación, promueven la visualización, que lo que ven en su mente se cumple. ¿Qué otra cosa? Declarar, decretar, esto va a suceder y se va a cumplir. Estas cosas son filosóficas y ellos las toman, el sincronismo religioso, las adoptan como si fueran verdades de la Escritura. El Evangelio de la prosperidad, confesión positiva, afirman algo que se cree, declaran algo conocido y testifican de una verdad que ha sido acogida o aceptada. Maldiciones generacionales, guerra espiritual. Esto es lo que está pasando, buscando ese crecimiento, pero la gente está siendo engañada. Y están tomando ¿qué cosas? Falsas doctrinas. Pero es distinto a lo que vemos acá. El Espíritu Santo guiando, y lo que el Espíritu Santo empieza a tocar a las personas. Y es lo que nosotros vamos a estudiar. Ahora, el cristiano cree ¿qué cosa? En la voluntad de Dios. No en estas cosas.
Nosotros creemos en la voluntad de Dios. Dios no es como el genio de la, ¿cuánto se llama? De la lámpara, que yo le pido y froto y va a salir. No es eso. Dios es una persona, tiene voluntad, Él siente, Él actúa y Él, habla en nuestras vidas. Ahora, cuando hacemos la voluntad de Dios, debemos aceptar todo lo que esto involucra. Por ejemplo, incluso el dolor, estamos dispuestos a decir, como Pablo, ahí en el versículo 14, que dice, al final, hágase la voluntad del Señor. Hágase la voluntad del Señor. Y esto lo vemos a través de este libro, cómo Dios empieza a hacer su voluntad. Bueno, vamos a empezar a entrar en el capítulo, versículo 1 y 2. Dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátaras, y hallamos un barco que pasaba por Fenicia, y nos embarcamos y zarpamos. Como hemos dicho, Pablo viajó alrededor de 4.300, 4.350 kilómetros durante 3 o más, o 4 años. ¿Qué más hemos recordado? Este viaje abarcó Turquía, Grecia, el Líbano. Fue del año 53 al 57. Pablo viajó por tierra a través del Asia Menor, visitando ciudades como Efeso, luego navegó hacia Macedonia. En Efeso estuvo 3 años. Y luego regresa desde Grecia por mar, pasando por ciudades como Mileto, Tiro, y antes su viaje hasta llegar a Jerusalén, que es lo que tenemos ahí. ¿Qué cartas escribió? Corintios, Romanos, Gálatas. Cuando dice en este versículo 1, después de separarnos, está hablando de la iglesia, de los hermanos. El comentario dice que esta separación, dice que era como rasgar sus corazones. Pablo, recordemos, el perseguidor, ahora viene siendo el perseguido. Y está con sus hermanos. Y dice que esto, separarse de ellos, a quienes les enseñó la palabra, donde los vio crecer, donde forma esta iglesia, dice, literalmente, rasgar, desarraigamos de ellos, dice. Para Pablo derramó su vida y su amor por estos líderes de Efeso. Y dice que lo amaron profundamente, estos cristianos en ese lugar. Veamos versículos 3 y 4. Pablo recibe, acá vamos a ver otra advertencia en la ciudad de Tiro, que va a haber un peligro, una situación. Dice, al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que nos subiese a Jerusalén. Fíjense que él fue, y él su propósito era llegar a Jerusalén porque quería estar, ¿qué cosa? En la fiesta. Diferentes fiestas que se realizaban, él quería llegar ahí. Pero lo que hace, dice, va a buscar a sus hermanos, los hermanos que están ahí, quería congregarse. Y no tan solo, él nos deja de enseñar y de transmitir la palabra. Ahora, cuando vemos estos viajes no sabemos cómo fue plantada o fundada la iglesia de Tiro. No nos dice. Pero habían otros cristianos que llevaron la palabra. Acá estamos hablando solamente sobre Pablo, pero había una iglesia. Y él llegó y fue ahí a estar con ella. Y se quedó, dice, varios días. ¿Y qué nos dice? Nos quedamos ahí 7 días y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y aquí encontramos algo que es la profecía. Y la profecía es una revelación de la voluntad de Dios.
recordemos que antiguamente solamente tenían el Antiguo Testamento, y no como nosotros que tenemos el Antiguo y el Nuevo. Y entonces este don de profecía era común entre los cristianos. Y le está hablando ¿a quién? A Pablo. Viene un peligro, no subas, por favor. Por el cariño que le tenía, le decía, hay peligro, no lo hagas, te puede pasar algo. Pero lo que le estaban diciendo, le estaban previniendo que él iba a pasar una situación. Que desistiera, que no fuera. ¿Qué otra cosa podemos decir de este versículo? Bueno, Pablo, como les dije, él va a hacer la voluntad de Dios y va a continuar su camino. Pero en el versículo 5 y 6 dice, cumplido aquellos días, salimos acompañados todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazamos los unos a los otros, subimos al barco y ellos volvieron a sus casas. Era común que no sé, una persona que visitaba a otro y luego se iba, lo acompañaban hasta el barco, ¿no? Salían, pero acá fíjense que los acompañaron todos los hermanos y los menciona con sus mujeres e hijos fuera de la ciudad. ¿Y qué hacen? Oran por él, se ponen de rodillas. Y solamente lo que podemos saber aquí, lo que podemos ver es el amor que tenían a Pablo. El amor. Dice que se ponen de rodillas en la playa y dice, y oramos. Oramos. A veces ustedes pueden ir de vacaciones y si tienen la oportunidad, no deje de visitar una iglesia. Busque. Necesita congregarse, necesita conocer a otros hermanos. Compartir. Y Pablo llegaba a un punto, ¿y qué hacía? Buscaba donde había algunos hermanos y compartía con ellos. Vemos este amor donde lo acompañan. Veamos en el versículo 7, dice, y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro, arribamos a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Nuevamente, vamos siguiendo el mapa. ¿Ves que paran? ¿Qué hace Pablo? Busca a otros cristianos. Él también necesita, ¿qué cosa hacer? Edificado. Y sus vidas quedan, ¿qué cosa? Ligadas en el amor de Cristo. Esto es lo que hace la obra del Espíritu Santo. Ahora, Pablo y con las personas con él iba en casi en todos los pueblos encontraban cristianos. Cómo la palabra fue llegando a estos lugares. En el Hechos 21 del 8 al 9 dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Ahora fíjense cómo el nombre que le dan a Felipe y cómo es conocido como el evangelista. En el capítulo 8 vimos que él está con el eunuco, le comparte y luego va a esta región. Y se queda ahí. Y este hombre, este Felipe, es conocido como un evangelista, una persona que lleva aquí cosas, buenas noticias de salvación. Y lo que llama la atención, recordemos, Felipe era uno de los 7 diáconos junto con Esteban. Esteban, ¿cierto?, fue muerto. Y ahí estaba ¿quién? Pablo, quien consistió en la muerte. Y acá vemos ahora
que el perseguidor se está quedando en la casa del perseguido, Felipe. Felipe tuvo que dejar Jerusalén y también salir de ahí. Pero ahora lo vemos juntos. ¿Para quién provoca esto? El Señor. Ve que Pablo ahora había sido transformado por el Señor. Era una nueva persona. Ya no era el mismo. El que tenía el celo judío, ya no. Y vemos acá. Y dice que se quedaron con él. ¿Y qué hace Felipe? Le presenta a su familia. Estas son mis hijas. Y está ahí compartiendo con ¿cuánto se llama? Con Pablo y sus amigos. Y a uno no le cabe en la cabeza esto. Felipe y Esteban eran amigos. Y ahora él está en la casa compartiendo, ¿cierto? Ahí un asadito, como los que hace el Juan Pablo. Ahí. Y ellos como qué cosa, como hermanos, como amigos. Y como donde va él se va estrechando esta amistad, pero en Cristo. En Cristo. Y cómo nace este amor entre cristianos. Dice que lo que llama la atención, dice que las 4 hijas eran doncellas y que profetizaban. Ahora, hay muchas cosas que hablan en cuanto a la profecía. ¿Hoy día se da la profecía? Sí. Aunque usted no lo crea, cada domingo hay profecía. Porque Dios está hablando a su corazón. Le está diciendo qué tiene que hacer. Si Dios le está hablando a su corazón y que debe arrepentirse, que debe buscar a Dios, es profecía, en su beneficio. Que debe recibir a Jesucristo, que su vida puede ser cambiada, eso es profecía. Porque Dios está hablando a su corazón. Acá lo que le están diciendo en este caso a Pablo, que iba a enfrentar unos peligros. Pero las hijas de Felipe no le dicen nada. Eran 4. Pueden decirle algo, pero nada, ellos no dijeron nada. Y eso es cuando las personas son movidas por Dios. Veamos del versículo 10 al 14. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atando los pies y las manos dijo: Este dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y la entregarán en manos de los gentiles. Y al oír esto, le rogamos nosotros y los que aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Acá vemos que aparece un hombre, un cristiano, Ágabo, que era un profeta, y que fue el mismo que profetiza que en Jerusalén iba a venir un hambre. Es el mismo. Y ahora viene donde Pablo y le va a decir lo que le va a suceder. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, si el profeta decía algo y no se cumplía, moría apedreado. Y acá vemos que no se da esto, porque era guiado por Dios. Le está diciendo lo que le va a suceder. Y tratan de persuadir a Pablo, pero no sucede. Él quería hacer la voluntad de Dios. Y una de las cosas que vemos acá, que el profeta le dice lo que va a pasar, y es como natural la gente decir:
por favor, no subas, Pablo, para que no mueras. Pero vemos que también le hablaba el Espíritu Santo a Pablo, y va a continuar su camino. Y entonces Pablo dice en el 13, Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando? O sea, vemos esta relación estrecha con Pablo. No era cosa de decirle, ¿sabes qué? Hermano Juan, tal cosa, sino que llorando, desgarrando su corazón, el amor transmitiendo, derramando sus lágrimas. Y Pablo le dice, ¿qué haces llorando y quebrantándome el corazón? Es personas extrañas, no eran familiares ni nada, pero sus vidas estaban entrelazadas por el amor de Cristo. El amor de Cristo en sus vidas. Y como dice ahí, hágase la voluntad del Señor. Y es algo ahí para que usted lo destaque, que es difícil. Es difícil cuando Dios te dice algo y tú empiezas a analizarlo en tu mente, pero no descansas en Dios. Y la fe es eso. Que no vemos, pero sí confiamos. Porque Él va primero. Él conoce nuestro camino, como la oveja. Dice que el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará, delicados pastos, y Él empieza a contar, porque Él ya conoce el camino, ya conoce el sendero. Él ya fue. Y eso es lo que es la voluntad, descansar en las manos del Señor. Versículo 15 y 16. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Ahora ellos ya están camino de ir, ahora estaban en Cesarea, ahora van a ir a Jerusalén. Y aparece ahí un cristiano. Dice un discípulo antiguo. Y cuando quiere decir esto, el comentarista dice que fue de los discípulos de Jesucristo. Y que estaba ahí con ellos. Y va a acompañar a Pablo y otros cristianos a Jerusalén. Recuerden que había una fiesta de purificación. Y llega Pablo ahí. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y no había temor en ello. Que llegó Pablo. El antiguo Pablo. Era otro. Y esto es uno de los frutos. Con gozo. Se alegraron de ver a Pablo. Y dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, este es el hermano de Jesús, y se hallaban reunidos con los ancianos, los cuales después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Y llegan ahí a la casa de Jacobo y él empieza a relatar de este viaje todo lo que había sucedido, y les cuenta con detalles. Dice, contó una por una las cosas que Dios había hecho. Bueno, David siempre dice, como se ríe, yo hice esto, no, pero acá vemos Pablo es distinto. Y que dice, en sentido, las cosas que Dios ha hecho. No fue Pablo, fue Dios. Y cuando vemos a veces estos grupos que muestran
y no son ellos. Pero vemos estas iglesias cómo crecen, porque Dios toca el corazón de las personas y porque son transformados. Y le dice, les contó una por una las cosas que era Dios haciendo. Dios obrando en la vida de las personas. Dios abriendo puertas. Dios cerrando puertas. Era Dios. Y dice, y cuando ellos lo oyeron, ¿qué hacían? Glorificaban a Dios. Y cuando dice que le recibieron con gozo, este es el amor ágape. Es el amor que proviene de Dios. No es un amor que es fingido, sino que está en el corazón del cristiano. Del versículo 20 al 21, vemos. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Que ahí pues la multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. ¿Qué estaba sucediendo? Había una fiesta, había en Jerusalén mucha gente. Y que venía, ¿qué cosa? Estas no eran para ofrecer sacrificio, pero eran para la acción de gracias, fiestas de otro tipo. Y estaban ahí. Los judíos eran celosos en sus fiestas y querían cumplirlas. Pero saben que llegó Pablo y que andaban diciendo algunas cosas que no eran ciertas. Por ejemplo, que dice, se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, a que no cumplan la ley. Y cuando vemos esto, a lo que se refiere los judíos, que Pablo está diciendo que no debían circuncidarse, que no debían cumplir esto, sino que vamos a ver que lo que él está diciendo que ya la ley había sido cumplida, que ya no era necesario hacer esos sacrificios para alcanzar salvación, porque era en Jesucristo. Pero sí podían cumplir sus costumbres, sus fiestas de gratitud, celebrar cuando salieron de Egipto, de tener esas fiestas que recordaban lo que Dios había hecho. Pero ya no era necesario cumplir la ley, porque Jesucristo lo había cumplido. Y porque la ley lo que mostraba era el pecado del hombre, la condición del hombre. Pero la salvación está en Jesucristo. Y del versículo 23 al 25 dice, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir el voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza y todos pretenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito, terminando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Los judíos tenían, como les conté, tenían sus leyes, con los gentiles no podían verse. El templo tenía un patio que era de los gentiles, en los cuales ellos no podían pasar, y si pasaban de ese lugar podían ser muertos. Hay un comentario que dice, rechazó la idea de que la ley del Antiguo Testamento salva a quienes la guardan. Nuestra salvación se nos da gratuitamente por un acto de gracia de Dios y lo recibimos por fe. La ley no tiene valor
porque la salvación, excepto que nos muestra nuestro pecado. Eso es lo que hace la ley. Mostraba la condición del hombre, el pecado. Pero la salvación es por medio del sacrificio de Jesucristo. El versículo 26 dice: entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y el día siguiente, habiéndolos purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, y cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Y Pablo le dicen esto, y encontramos también que dice que él vino que al judío, judío, al griego, griego, y él cumple todo lo que le dicen. Y acá él le dice: no, pues ¿por qué voy a hacer esto? Pero él se rasura, le cancela a los otros 4 para cumplir con este voto, se hace parte de los judíos para que vean que él no está en contra de la ley. Y él se hace judío para alcanzar a los judíos. ¿Qué podemos ver? Este era un voto de consagración, lo que estaban haciendo. Dice, Pablo entendía perfectamente que solo el sacrificio de Jesús en la cruz podía expiar el pecado. Sin embargo, no todo sacrificio en el sistema judío era por expiación. Muchos eran por agradecimiento o dedicación, tal como lo era este. Esta era una situación especial. Él lo hace. Va. Y ahora en el versículo 27 al 30, ya el escenario empieza a cambiar. Vemos cómo Pablo termina su tercer viaje, cómo se encuentra con los hermanos en cada viaje, cómo lo amaban, cómo llega a la casa de Felipe y encuentra ese amor cristiano, pero ahora el escenario empieza a cambiar. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Efeso, quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Ven a Pablo, que estaba ahí. Y empiezan, ¿qué cosa? A inventar cosas contra Pablo, que luego lo vamos a ver. Y vemos que toman a Pablo, pero no hay nadie que defienda a Pablo. Por eso cuando dicen que es como una similitud de Cristo en su vida, está solo. Y va a ser golpeado, acusado injustamente. Y fíjense que los cargos contra Pablo, esto sale en Hechos 21-28, que dice: dando voces, varones israelitas, ayudad a este hombre que por todas partes enseña todo contra el pueblo, la ley y este lugar. Son los mismos cargos que fue ejecutado. Y cuando él estaba ahí, ¿qué tiene que haberse recordado? Que cuando Esteban fue muerto, cuando el pueblo se agolpó y lo mataron. Es la misma situación y ahora él lo está viviendo. Hechos 6:13 dice: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Ese era el cargo contra Esteban. Y ahora son los mismos cargos contra Pablo. Y Pablo estaba mirando. Y ahora cuando le está sucediendo esto, de haber recordado esto mismo.
pero que él estaba en la otra vereda antes. Ahora Pablo ayudó a dirigir esa ejecución. Ahora él estaba siendo acusado en una forma similar. Dice, estaba enfurecido porque creían que Pablo no solo había predicado contra el pueblo, la ley y el templo, sino también había profanado al templo al traer gentiles a sus patios interiores. No podían, tenían cierto lugar donde llegaban los gentiles. Ahora, ¿vieron a Pablo con este hermano que era griego? Sí, era de Efeso, donde él plantó la iglesia donde estuvo 3 años. Pero lo vieron, pero él no lo había llevado al templo ni nada. Veamos del 31 al 36. Y procuraron ellos matarle. Y le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corría a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás de ellos gritando, muera, muera. Eso es lo mismo de Jesucristo. Ahora, lo que cuentan los historiadores es que había una torre donde estaban los romanos, así como un vigilante, y veía toda la ciudad, y que en ese lugar habían como 500 soldados romanos, y ellos debían mantener la ciudad en orden, sin alboroto, sin nada, todo en paz. Pero sucede esta situación, y le avisan acá al tribuno, y van los soldados, y qué cosas van a, qué está sucediendo, y ven que estaban, qué cosas golpeando a Pablo. Y cuando se menciona esto, que lo estaban golpeando, imagínense una multitud, loca, en contra de este hombre, dándole golpes tras golpes, en la situación en que está. Y aquí se cumple lo que profetizó el profeta Ágabo. ¿Se acuerda que se sacó el cinto? Que se ató las manos. Y aquí dice que le mandaron a atar con 2 cadenas. Y ya es lo que se iba a enfrentar Pablo. Se estaba cumpliendo. ¿Y qué hacían? Al preso, 2 soldados. Uno con una esposa acá y otro acá. Estaba siendo tomado. Se estaba cumpliendo lo que había dicho el profeta, lo que iba a suceder. Lo que Dios le había mostrado a este hombre, lo que iba a sufrir. Y cuando los hermanos decían, no subas, y lloraban, era porque Dios le estaba dando el dolor de su hermano, de lo que iba a sufrir. 3 veces le dijeron esto a Pablo, lo que iba a suceder. Y dice, la multitud gritaba una cosa y otra, y no se podía entender. Fíjense la cantidad de personas. Era una fiesta donde iban muchos judíos de diferentes regiones a esta fiesta. El alboroto, dice. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Tuvieron que tomarlo en peso y sacarlo de ahí. Porque esa era la condición, para poder proteger. No se entendía. Porque la muchedumbre del pueblo, dice, venía detrás.
Quería tomar a Pablo a pesar que estaban los soldados romanos. ¿Y qué tuvieron que hacer? Dice, tuvieron que ir a la fortaleza. Ahí tuvieron que, ¿cuánto se llama? Protegerlo. Dice, 2 cadenas significa que Pablo fue esposado a otros soldados por ambos lados. Pablo debió haber recordado inmediatamente la profecía de Agabo en Hechos 21:11 que lo leímos. Recordó lo que Dios le estaba diciendo. Lo que cuando dice, ellos no quisieron decir, sáquenlo del área del templo. Ellos querían decir, eliminen de la faz de la tierra, lo que querían era verlo muerto. Querían ver muerto a Pablo. Del versículo 37 al 39. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Bueno, toman a Pablo, lo coloca y empieza a hablar, y Pablo habla en griego. Le llama la atención, porque no todos hablaban griego, solamente los hombres educados conocían. Y él se da a conocer y lo confunden, pero tú no eres el egipcio. Y este egipcio había hecho una sedición. Los romanos empezaron a parar esto y él se arrancó. Y querían que era este hombre. ¿No eres tú de egipcio? No, yo soy Pablo. Y se da a conocer dónde. Yo soy Pablo. De cierto soy un hombre judío de Tarso. Y acá empieza a cambiar el rostro al romano. Ciudadano de una ciudad no significante de Cilicia, que era romana. Y él se da cuenta que había cometido un error. Los romanos tenían muchos privilegios. Uno de ellos era un juicio justo. No podían ser encadenados. Eran protegidos. Y acá este hombre se da cuenta que se había equivocado. Se había equivocado. Y te ruego que me permitas hablar al pueblo, y por eso él le va a permitir. Ahora, fíjense las condiciones que tiene que haber quedado Pablo después de la media paliza que le dieron. ¿Y qué pide? Hablar con el pueblo. Otro habría dicho, no, ¿sabes qué? Sácame por una puerta chiquitita. Busca unos discípulos. No. Pablo no perdía la oportunidad para hablar la palabra, entregar el evangelio a esta multitud que lo quería matar. Ahora, ¿qué hace? Es mostrarle el evangelio. Bueno, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y como les les mencioné, y si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos del Señor, morimos, seamos del Señor. Pero lo que está diciendo, él había escrito esta carta de Romanos donde se menciona. Estaba en su corazón. Lo que él había escrito lo estaba viviendo. Lo vivía. En el versículo 40, vamos a llegar ya, hay un comentario que dice, te ruego que me permitas hablar al pueblo. En ese momento, cuando su vida corría peligro por una multitud enfurecida, y era sospechoso de ser peligroso criminal, Pablo tenía una cosa en su mente: déjame predicar el evangelio. Es increíble que Pablo pudiera pensar y hablar con tanta claridad, tomando en cuenta que acababa de ser golpeado. Lo que ellos no toman en cuenta son el poder del Espíritu Santo y la gran pasión de Pablo. De poder entregar el evangelio, de saber que las personas necesitaban ser salvas, de conocer a Dios. Versículo 40, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, y que lo vamos a ver. Después de ser golpeado,
se para en esas condiciones, pero ¿cómo? O sea, si los golpes duelen. Pero vemos ahora el Espíritu Santo. Él quería hablar, quería entregar. Eso no era importante. Lo importante era el mensaje de salvación. Mira, algunas similitudes entre Jesús y Pablo, como lo muestra Hechos 20 y 21. Al igual que Jesús, Pablo viajó a Jerusalén con un grupo de discípulos. Al igual que Jesús, Pablo recibió oposición por judíos hostiles que conspiraron contra su vida. Al igual que Jesús, Pablo hizo o recibió 3 predicciones sucesivas de sus sufrimientos venideros en Jerusalén, incluso el ser entregado a los gentiles. Al igual que Jesús, Pablo declaró estar listo para dar su vida. Al igual que Jesús, estaba determinado a completar su ministerio y a no desviarse de él. Al igual que Jesús, él expresó que se rendía por completo a la voluntad de Dios. Al igual que Jesús, Pablo fue a Jerusalén a dar algo. Al igual que Jesús, Pablo fue injustamente arrestado en base a una acusación falsa. Al igual que Jesús, solo Pablo fue arrestado, ninguno de sus compañeros. Al igual que Jesús, Pablo escuchó a una multitud que gritaba fuera con él. Al igual que Jesús, el oficial romano que manejaba el caso de Pablo no conocía su verdadera identidad. Al igual que Jesús, Pablo fue asociado con terroristas por un oficial romano. Y vemos, en las cartas dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, decía Pablo. Y él tenía su ejemplo perfecto, que era ¿quién? Jesucristo. Y lo que nos enseña su palabra. Y vemos acá que se está cumpliendo lo que dice en Marcos 16, dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es lo que está haciendo Pablo, predicando a pesar de las situaciones difíciles. Él no volvió atrás. Y les dejo este versículo para que los puedan anotar. En Hebreos 10, del versículo 23 al 25, para que lo subrayen, lo tengan ahí. Hebreos 10. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y en tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Es lo que Pablo estaba haciendo, estimulándonos al amor, no dejando de congregar. Donde llegaba, buscaba a sus hermanos para compartir, exhortándonos, es lo que hacía. Y cuando veis que aquel día se acerca, sí, muchas situaciones vivió Pablo, pero para él el vivir es Cristo, y es lo que nosotros debemos también. Bueno, vamos a orar y luego vamos a tomar la Santa Cena. Oremos. Bueno, Señor, te damos gracias por estos momentos, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda orar en nuestras vidas, Señor, nos dé esa valentía para hablar tu palabra, para ver la necesidad en otros que te necesitan, que necesitan ser alcanzados por tu gran amor, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por estos momentos, y te pido, Señor, que tú nos sigas bendiciendo y hablando a nuestro corazón durante esta semana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.